Este es un informe desarrollado por Gaia, la Alianza Global por las Alternativas a la Incineración, que se llama De basura cero a cero emisiones. ¿Por qué reducir los residuos es clave para combatir el cambio climático? Gaia es una alianza de más de 800 organizaciones de base en 90 países del mundo, cuyo objetivo es catalizar un cambio global hacia un mundo basura cero, basado en el respeto a los límites ecológicos del planeta, a los derechos de las comunidades, a la justicia socioambiental, mediante el fortalecimiento de los movimientos sociales de base. Y bueno, Rada colaboró con Gaia en la redacción específicamente del estudio de caso de Temuco, que les voy a mostrar al final de esta presentación. La siguiente. Los sistemas basura cero son estrategias versátiles que se pueden implementar de muchas formas distintas, son adaptables al contexto y el objetivo sí siempre es disminuir continuamente los residuos y la basura mediante la reducción en origen, la recolección selectiva, el compostaje y el reciclaje. La siguiente, entre otras estrategias. Bueno, y este informe se organiza en 3 líneas de impactos positivos de la implementación de basura cero. Por un lado, la mitigación al cambio climático, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, la adaptación al cambio climático, como la implementación de basura cero mejora nuestras condiciones para soportar los impactos que ya son inevitables del cambio climático, y además beneficios sociales adicionales a que se producen por la implementación de basura cero. La siguiente. Bueno, los residuos influyen en el cambio climático, pero también los productos, antes de transformarse en basura, llevan emisiones de gases de efecto invernadero embebidas, incrustadas en todo su ciclo de vida, desde que se extrae la materia prima virgen para su fabricación, pasando por el proceso de manufactura, el transporte, la distribución, el consumo, y luego cuando finalmente se transforman en residuos. En todo el ciclo de vida de los productos se generan gases de efecto invernadero, y con la estrategia basura cero, que aborda el ciclo completo de producción, se reducen las emisiones entonces en cada una de esas etapas. La siguiente. Y los residuos impactan muchísimo en el cambio climático, por una parte, en importante medida a través de las emisiones de metano. El metano, ¿cierto?, es un gas que es mucho más potente que el dióxido de carbono, y en este informe se calcula que en 20 años las emisiones de metano van a capturar 82,5 veces más calor que las emisiones de dióxido de carbono, y principalmente el 20% de las emisiones de metano del planeta provienen de los vertederos por la degradación anaeróbica de los residuos orgánicos, es decir, en ausencia de oxígeno, cuando se entierran los residuos en los vertederos. La siguiente. Entonces, los sistemas, en la línea de mitigación de cambio climático, los sistemas basura cero contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 3 maneras. Primero, por... Sí, ahora sí. Pasamos de largo. Primero, por la reducción en origen, la recolección selectiva de los residuos orgánicos, que cuando se hace esto se evita la emisión de metano desde los vertederos. Segundo, por la aplicación del compost en los suelos, o del digestato en el caso de la biodigestión anaeróbica, que mejora la capacidad del suelo para absorber dióxido de carbono. Y tercero, por la reducción en origen y el reciclaje de todos los flujos de residuos municipales, que eso reduce entonces las emisiones producto de la extracción de materia prima para la fabricación, en el proceso de fabricación mismo y en el transporte de los productos. Se reducen gases de efecto invernadero en todas esas etapas. Y la primera conclusión del informe en la línea de mitigación es que compostar es clave para combatir el cambio climático. Es la opción de tratamiento de los residuos orgánicos más fácil de implementar, más barata además, y
la recogida y el tratamiento de los orgánicos por separado desde el origen pueden reducir las emisiones de metano de los vertederos en un 62%, incluso con un objetivo relativamente modesto. La segunda conclusión en la línea de investigación es que el modelo basura cero puede transformar el sector de los residuos en una fuente de emisiones negativas de gases de efecto invernadero. En promedio, una ciudad, este informe contiene 8 estudios de caso, y en promedio las ciudades reducen en la modelación, ¿cierto?, del escenario basura cero, reducen en un 84% sus emisiones de gases de efecto invernadero por el manejo de residuos, y en algunos casos incluso se reducen en más de un 100%, es decir, hay emisiones negativas. Y se ahorran más de 1.400 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por la implementación de basura cero. La conclusión número 3 en la línea de mitigación dice que la reducción en origen es la mejor manera de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en el caso de desperdicios de alimentos y en el caso de los plásticos. Bueno, porque 1/3 de la comida que se produce hoy en día termina transformándose en basura, y esto representa el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y además es especialmente importante la reducción en origen para abordar los plásticos, porque en su mayoría son un material que no es reciclable y su producción se duplica cada 20 años. La cuarta conclusión en la línea de mitigación es que la recuperación de energía no es una estrategia efectiva para la mitigación del cambio climático, ya sea que se haga a través de la captura de gases en los rellenos sanitarios, porque estos sistemas generan muchas emisiones fugitivas de metano, no se logra captar todo el metano que se produce en un relleno sanitario, y la incineración, al contrario, es una fuente importante de gases de efecto invernadero que se liberan producto de la quema de la basura, y por cada tonelada, por ejemplo, de plástico que se incinera, se generan 1,43 toneladas de dióxido de carbono, aun cuando se pudiera recuperar energía en el proceso. Y en la línea de adaptación, también la implementación de basura cero mejora la capacidad de adaptación de las ciudades al cambio climático, por un lado porque previene las inundaciones, que sabemos que van a ser fenómenos cada vez más frecuentes con la crisis climática. ¿Y por qué previene las inundaciones? Porque mejora la recolección de los residuos, sobre todo de los plásticos, contiene algunas medidas de prohibición de ciertos plásticos desechables, y esto reduce que los sistemas de evacuación de aguas lluvias, por ejemplo, en las calles se vean saturados por estos materiales, y esto frecuentemente es un factor importante para la inundación de las ciudades. También reduce la transmisión de enfermedades, porque los plásticos en las calles muchas veces además contienen restos de comida, y esto atrae vectores que se reproducen en los plásticos desechados y que pueden entonces transmitir enfermedades. También porque mejora la calidad del suelo la implementación de basura cero a través de la incorporación de materia orgánica a los suelos, como la proveniente del compost, y esto aumenta la capacidad de los suelos de almacenar agua, por ejemplo. Mejora la calidad del suelo, la estructura, los hace más resistentes también a fenómenos de mucha caída de agua, evita deslizamiento de tierra, etc. Ese tipo de fenómenos. Además, hay beneficios adicionales producto de aplicar basura cero. Están los ambientales, por un lado, que son bastante evidentes. Disminuye la contaminación ambiental en general, más eficiencia en el uso de nuestros bienes naturales comunes, protege la biodiversidad, la calidad de los suelos, hay beneficios sociales, mejora la salud porque reduce la contaminación ambiental que genera muchos problemas de salud, hay más equidad, reduce la pobreza, reduce factores estresores en las personas. Hay beneficios económicos porque se generan muchísimos empleos con la implementación de basura cero, empleos que son de buena calidad, además de mucho mejor calidad que los que se generan con el manejo tradicional de la basura.
Hay mejores resultados económicos porque los recursos que se invierten en el manejo de residuos finalmente están mejor invertidos, se generan sectores económicos nuevos también y promueve la innovación empresarial. También las economías a nivel local, ¿cierto? Que son las que más nos pueden entregar productos sin envoltorio, a granel, etc. Y también mejora la gobernanza porque hay más participación, más inclusión y más democracia. Como les decía, este informe contiene 8 estudios de casos de distintos lugares del mundo, como pueden ver ahí, uno es de Indonesia, otro de Tanzania, otro de Estados Unidos, otro de Sudáfrica, otro de Ucrania, Brasil, Corea y uno de Chile. El estudio de caso de Chile se realizó en la ciudad de Temuco y en base a la información oficial de la generación de basura de la ciudad entregada por la municipalidad, se calculó las emisiones al año 2030 bajo 2 escenarios. El escenario de business as usual, tal como se hace hoy en día, digamos, que son las franjas rojas, y el escenario de el camino hacia basura cero, que son las franjas celestes. Entonces aquí se calcula cuánto se emitiría al año, en el año 2030, si continuamos como estamos en el manejo de la basura hoy en día, y cuánto se emitiría si se implementara basura cero en, por ejemplo, el relleno sanitario. Todo eso se reduciría las emisiones solo por la reducción de la disposición final. En incineración también se reducirían las emisiones porque descubrimos que actualmente la Municipalidad de Temuco manda una fracción de la basura comunal a cementeras, específicamente neumáticos. Nos enteramos por la realización de esta investigación. Y en un escenario basura cero, la incineración no existiría. Así que se reducirían ahí también las emisiones. También producto del compostaje, aquí subirían un poquito las emisiones, porque por supuesto aumentaría el porcentaje de residuos que iría a compostaje. Y el compostaje genera dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pero mucho menos potente que el metano. Por reciclaje, actualmente se están ahorrando 1.114 toneladas de dióxido de carbono al año y con un escenario basura cero se ahorrarían más de 13.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Y por reducción en origen, es decir, evitar en origen la producción de residuos, se reducirían más de 500 toneladas de dióxido de carbono al año. Las condiciones que pensamos para el escenario hacia basura cero. Actualmente se disponen 123.000 toneladas al año de basura en el relleno sanitario y en el escenario hacia basura cero se dispondrían 50.000 toneladas de basura en el relleno sanitario. Esto es una reducción del 59% de la disposición final. El escenario hacia basura cero no contiene incineración, a diferencia del escenario actual, donde una pequeña cantidad, como les decía, es enviada a cementeras. El compostaje, que hoy en día es marginal, aumentaría a un 80% de recuperación de los residuos orgánicos en el escenario hacia basura cero. El reciclaje, que hoy día es mínimo, aumentaría a un 80% del papel y cartón, 15% de plásticos textiles y electrónicos. Y hoy día no existen programas de reducción en el origen y en el escenario de basura cero se propone una prohibición de los productos plásticos de un solo uso en establecimientos de venta de comida, por ejemplo, que es una ley que ya existe en Chile, que ya está en vigor, pero que no está siendo implementada porque debe ser fiscalizada por las municipalidades. Y además se podrían agregar otras prohibiciones de ciertos productos para reducción en la fuente. Y el porcentaje de recuperación de materiales, que hoy día es del 2% en Temuco, aumentaría a un 55%. Es un escenario bastante realista, no es muy
muy ambicioso, la verdad, porque podría hacerlo mucho más, y con eso se lograría reducir un 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero producto del sector del manejo de residuos hoy en día en Temuco. Los mensajes clave de este estudio de caso son que la principal fuente de gases de efecto invernadero hoy en día, producto del sector de manejo de residuos en Temuco, es la disposición de materia orgánica en el relleno sanitario en Los Ángeles, ya que actualmente toda la basura es enviada para allá. El escenario hacia basura cero en Temuco podría aumentar la recuperación del 2% actual al 55% para el año 2030, evitando la emisión de más de 63.000 toneladas de dióxido de carbono equivalentes para el año 2030. Se reduciría en un 59% la disposición final y las emisiones de metano desde el relleno sanitario en un 73%. Y los recicladores de base juegan un rol crítico en la ciudad de Temuco y la ciudad debería apoyar estos esfuerzos, reconocerlos, y también a las organizaciones socioambientales que seguimos abogando para que se implemente basura cero en Temuco y para que la municipalidad se transforme en nuestra aliada y nuestra socia en estos esfuerzos. Y las recomendaciones de este estudio de caso dicen que los residuos orgánicos, que son al menos el 60% de toda la basura de la ciudad, deberían ser manejados a través de un programa municipal de compostaje que sea implementado y operado por la municipalidad, que los reciclables representan el 22,5% de todo el flujo de residuos y deberían ser separados en origen y recolectados diferenciadamente puerta a puerta por el municipio, que los plásticos desechables están actualmente regulados por la ley 21.368, pero tienen una débil fiscalización, deberían ser reducidos mediante la promoción del uso de contenedores reutilizables, y a las organizaciones locales nos gustaría ver una ordenanza que regule el uso de reutilizables, que los fomente, que entregue apoyos para la venta y consumo a granel, y para que nos alejemos cada vez más de la cultura de lo desechable, y también a nivel local se podrían prohibir más artículos plásticos desechables que hoy en día no están prohibidos en esta ley. También se podría crear, y otra recomendación del informe, un banco de comida para evitar el desperdicio de alimentos, y este banco de comida podría redistribuir estos alimentos a sectores de bajos ingresos. Los recicladores de base deberían recibir un apoyo de la municipalidad a través de la entrega de equipamiento, infraestructura y certificación para que puedan competir de manera efectiva con las empresas que hoy en día están entrando al mercado del reciclaje producto de la ley REP. Y también la municipalidad debería apoyar a las organizaciones locales y los programas de educación ciudadana en sus esfuerzos para que avancemos hacia una cultura basura cero en la ciudad. Y la disposición final de basura debería reducirse a solo un 30% o menos de lo que hoy en día se está disponiendo. En el mundo hay más de 500 ciudades que han implementado este sistema basura cero bajo distintos contextos económicos, sociales, climáticos, legales, etc. Y son sistemas que han demostrado ser efectivos, tener resultados rápidos y ser fáciles de implementar por las municipalidades. Muchas gracias. Esta es nuestra información. El informe está publicado en la página web de Gaia, www.noburn.org/medio, y también vamos a estar publicándolo en las redes de la Red de Acción por los Derechos Ambientales para que lo estén buscando ahí. Muchas gracias.